Bienvenido Luis Ayasi al programa Causai Ninchis. Es grato tenerlo aquí nuevamente en este espacio radial y bueno, darle la bienvenida nuevamente al programa. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Volvemos a este espacio radial y prestos a poder contestar alguna de las inquietudes que pueda tener desde la conducción. Claro. Comentarle que este último viernes, el viernes 9 de agosto, se conmemoró, ¿no?, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas u Originarios, ¿no? Y lamentablemente se recuerda esta fecha en un contexto que tenemos de violencia, criminalización y vulneración de derechos hacia los pueblos indígenas, hacia los líderes y defensores indígenas en nuestro país, ¿no? En estos años se ha visto casos de asesinatos hacia los defensores en diferentes regiones del Perú, ¿no? Y muchos de estos casos siguen sin tener algún tipo de justicia. En este marco, para iniciar con el tema, ¿puede comentarnos como un análisis general de los problemas que están afrontando los pueblos indígenas, en específico los líderes defensores indígenas en nuestro país? Claro que sí. Como bien mencionas, cada año, el 9 de agosto, se conmemora, diríamos, la celebración internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Diría, este año la relación, creo que primero hay que atender y entender la relación que actualmente los pueblos indígenas tienen con el Estado, ¿no? Y me refiero al gobierno actual. Y desde ese punto de vista, la situación de crisis, y ya no solo de crisis, sino de colapso institucional en la que hoy atraviesa nuestro país, sin duda que impacta a los pueblos indígenas y a sus derechos, ¿no? Esto lo podemos analizar de manera directa, por ejemplo, en el caso de los 49 asesinatos o presuntos asesinatos por parte de la excesiva fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas hace un año y medio, un poquito más, ¿no? Esas víctimas, ¿no? Esas 49 víctimas identificadas hasta el momento y que tienen procesos que están en curso, el 80% son parte o vienen de comunidades principalmente campesinas, ¿no? Ese es un dato que a veces se escapa. Entonces, el- ese indicador, por ejemplo, te puede plantear esa relación desde el inicio de este actual régimen hasta hoy, ¿no? Entonces hay una situación de impunidad entre esos casos, no se avanza en las investigaciones fiscales que están en curso, permanentemente hay obstáculos para dilatar estas investigaciones, ¿no? Eso por el lado, diríamos, de la zona principalmente andina, que es la que salió a las calles en protesta, ¿no? Y que fue reprimida, como lo vuelvo a decir, como lo ha dicho además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos autónomos que en materia de derechos humanos que han podido analizar este momento violento que vivió nuestro país. Pero además de eso, ¿no? La falta de un gobierno que tenga claridad, ¿no? Y planifique las acciones en torno a avances en políticas públicas, eh, se ve también impactado, ¿no? Por esa falta de acción, como vuelvo a repetir. Y lo que genera eso en los territorios, por lo menos lo ha venido generando los últimos 4 años, es el avance serio, cada vez más alarmante, del crimen organizado, ¿no? Y en las zonas donde habitan los pueblos indígenas, de avance de las economías ilícitas, ¿no? Economías ilícitas, me refiero a la minería ilegal, ¿no? Que hoy, por ejemplo, tiene un representante, asesor en su momento y operador en otro de la minería ilegal y que hoy es presidente del Congreso, ¿no? Eso no podemos soslayarlo.
Y con eso también, ¿no? Otras actividades como el tráfico de tierras, el narcotráfico, la tala ilegal, ¿no? El tráfico de fauna silvestre, ¿no? Son actividades que se han incrementado en los espacios rurales, ¿no? Y uno de los indicadores que te muestra ese avance de estas actividades, economías ilícitas y crimen organizado, son que cada vez han sido más violentos, ¿no? En Perú, en general, diríamos que no había reportados, ¿no? O sea, no se reportaban, por lo menos en la Amazonía y en zonas rurales, eh, desenlaces violentos, ¿no? Que hace 4 años claramente se han venido incrementando, ¿no? Diríamos desde el inicio de la pandemia, que además tiene que ver con la retracción del Estado, ¿no? Por las razones que sabemos, generó un avance de estas economías ilícitas y poder identificar ese avance se pudo hacer a través de la violencia con que se estaban generando estas acciones y específicamente asesinatos, ¿no? Al día de hoy, desde el 2020 hasta 2024, agosto del 2024, se tienen reportados 27, ¿no? Asesinatos solo en la Amazonía peruana, ¿no? Solo en las zonas amazónicas. Muchos de estos asesinatos, la mayoría de ellos, está vinculado con impactos en los pueblos indígenas, es decir, son los pueblos indígenas los que, o líderes, diríamos, ¿no? Que han sido asesinados, principalmente el pueblo Asháninca, están también el pueblo Cacataibo, como los dos principales poblaciones, y mira, y estas dos en la zona de la Amazonía Central. Y muchas de estas actividades están relacionadas a economías ilícitas, ¿no? Narcotráfico, minería ilegal, ¿no? Tráfico de tierras, ¿no? Esas son las principales actividades que han venido impactando en estas poblaciones eh, y que pues claramente, ¿no? Al día de hoy plantean una alarma que deberíamos estar atentos a atender y poder plantear algunas propuestas, soluciones a esta situación que se va agudizando y que va generando cambios, ¿no? Rotundos en el interior de nuestro país. Ujú. Nos comenta que hubo un incremento de estos casos de violencia y sobre todo de los asesinatos a líderes indígenas, ¿no? Comparando quizás años atrás con estos últimos años, podríamos indicar 2023 y 2024, ¿no? Pero ¿a qué se debería este incremento de violencia hacia los defensores indígenas? Como vuelvo a repetir, ¿no? En la zona, mire, si hacemos el análisis en la zona andina, ¿no? Y en la zona amazónica, hay dos razones que son muy claras, ¿no? En la zona andina estos 2 últimos años, o último año y 7, 8 meses, está vinculado a la crisis y colapso institucional que tenemos, ¿no? Una vez que el actual gobierno de Dina Boluarte asume la presidencia, ¿no? Ahí hay una acción de represión desproporcional hacia la población del sur andino, que, como vuelvo a repetir, el 80% de esa población venían de comunidades campesinas o estaban relacionados a los pueblos originarios en el sur andino. Esta situación no hay que soslayarla, está en investigaciones, pero lentas y con cierto halo de impunidad, ¿no? Por las razones que hoy, pues ese gobierno que ha perpetrado y que es responsable en cierta medida de esa violencia, pues está actualmente en el gobierno y genera pues obstáculos en la investigación. Por el lado amazónico, ¿no? Estos 2 últimos años,
se ha incrementado esa violencia ya desde el 2020, como te mencionaba, de manera muy clara, ¿no? Por el avance del crimen organizado, ¿no? Que generan actividades económicas ilícitas, ¿no? Como la minería ilegal, como el narcotráfico, como el tráfico de tierras, que realmente lo utilizan ambas actividades para avanzar, y tala ilegal, ¿no? Es decir, ¿no? Los reportes que se tienen es que pues terceros, colonos denominados en la zona amazónica, ingresan a territorios de comunidades nativas de forma precaria, ¿no? Invaden, en buena cuenta, esas tierras. Las comunidades buscan defender su territorio en esa fricción, en esa tensión, ¿no? Existe un conflicto, ¿no? Un conflicto latente que está allí, ¿no? Posteriormente, esas invasiones lo que hacen concretamente es deforestar. Tenemos una situación de deforestación importante, ¿no? En los bosques amazónicos a partir de esta actividad. Y una vez que se deforesta, también se siembra hoja de coca, principalmente para el narcotráfico, ¿no? Y también pues hacen otras actividades, dependiendo de la zona, el territorio, donde también se invade para, por ejemplo, trabajar con dragas, ¿no? En las zonas donde están los ríos, y generar actividades relacionadas a la minería ilegal. Entonces hay un desorden cada vez más complejo, ¿no? En todo el país que genera esas tensiones entre la población originaria que vive en esos territorios, que en algunos casos, en la gran mayoría, tiene títulos de propiedad, pero que se somete a esas invasiones y que en algún momento pues generan estos actos violentos de asesinatos, ¿no? Recientemente hemos tenido un hecho, ¿no? En la zona del pueblo Cacataibo, ¿no? Que diríamos es uno de los pueblos con mayor impacto, por las invasiones que hay relacionadas al narcotráfico, ¿no? Entonces, uno de los líderes, Mariano Isacama, desapareció, estuvo desaparecido como 23 días, ¿no? Además, era un líder que trabajaba con la Federación de Comunidades Cacataibo, la FENACOCA, y que era, pues, diríamos, bastante activo en las acciones de fortalecimiento que había para su pueblo, ¿no? Finalmente, este líder desapareció y 23 días después se encontró su cuerpo, ¿no? Y veamos a dónde llegan las investigaciones. A partir de allí, lo que se plantea es que estos territorios en esta zona, por ejemplo, en la selva central, entre Huánuco y Ucayali, necesitan de mayor acción para la protección de estos líderes, ¿no? Eh, Hay muchas acciones que se han detenido en este periodo de este actual gobierno. Algunas estaban relacionadas a sanear las tierras de estas comunidades, una de ellas la comunidad Unipacuyacu, ¿no? Que tras 27 años no tiene un título de propiedad y que tras no tener esa seguridad mínima jurídica que le permitiría defender su territorio, las invasiones se realizan constantemente porque es tierra de nadie, ¿no? Sobre todo para estos colonos, ¿no? Eh, entonces, la situación, este es un ejemplo, ¿no? De lo que pasa en el interior del país, ¿no? Y cada vez se va agravando, ¿no? Por inacción del gobierno y los sectores competentes. Hay una paralización muy clara en muchos de estos sectores, ¿no? Y todo esto es, diríamos, el escenario perfecto, ¿no? Para que esas fuerzas criminales, organizaciones que incluso ya son transnacionales, ¿no? Operen en nuestro territorio con total impunidad, ¿no? Se ha identificado ya
organizaciones como el Comando Vermelho, ¿no? Brasileñas, como organizaciones colombianas que operan en el territorio peruano con total impunidad, ¿no? Ujú. Teniendo ya un poco más claro, ¿no? Acerca de también a qué se debe en este incremento, ¿no? Mencionó que también tiene mucho que ver la crisis política que tenemos actualmente, ¿no? Las represiones policiales del mismo gobierno en las comunidades estandinas, comentó, ¿no? Y las actividades ilícitas en lo que son las regiones amazónicas, ¿no? Entonces también comentó que las pocas inacciones o que tiene el gobierno frente a estas actividades ilícitas que operan en territorios indígenas. No hablamos de la minería, de la tala ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, ¿no? En este caso, ¿cómo considera el accionar de las autoridades y del gobierno en sí frente a esta situación respecto en medidas de protección, ¿no? Ahora hablamos de la protección hacia los defensores. ¿Qué faltaría para que los pueblos y defensores indígenas puedan sentirse seguros en defender su territorio? Sí, o sea, hay varias cosas que se han venido realizando que a ver, hay dos formas de plantearlo esto. Uno, de cara a la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos, en este caso a los pueblos originarios y sus líderes. Allí se planteó ya hace ya varios años un mecanismo que ha ido mejorando, por lo menos en la teoría, ¿no? Ujú, Em, Precisamente respondiendo a, a la situación diversa de nuestro territorio, ¿no? Hay un mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Que está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? En este sector, diríamos que hay la voluntad, ¿no? de ir avanzando, pero lamentablemente esta herramienta no es efectiva, ¿no? No está siendo efectiva para proteger, que ese es su principal fin. Em, ¿Y qué hacer contra eso? ¿No? Pues hay varias cosas que el Estado debería atender, entre ellas principalmente las relacionadas al presupuesto, ¿no? Podemos tener mecanismos, instrumentos que en la teoría, ¿no? Puedan sonar muy bien y puedan atender a las poblaciones indígenas, pero para eso se necesitan recursos. Y, y lamentablemente, pues alguna vez, ¿no? uno ve o encuentra buena voluntad en las instituciones nacionales, ¿no? Es decir, en el Lima, ¿no? Pero cuando va al territorio, ¿no? No hay esa misma voluntad, ¿no? Entonces hay ahí una brecha muy grande entre la capacidad de los funcionarios públicos de entender esta problemática desde el sector, desde el espacio nacional, a lo que ocurre en las regiones, ¿no? En ujú, las regiones existe, pues, igual como en el centro, seguro, pero poco interés para atender estas poblaciones, ¿no? ujú, Eh, y un poco, y ese poco interés o ninguno está relacionado a el racismo que subsiste en las instituciones estatales, ¿no? Entonces, cuando viene un líder o pide algún tipo de protección en la policía, en la fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en alguna institución regional o cercana a su localidad, no se les atiende, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que hay que hacer importante, ¿no? ujú, Por otro lado, en materia de tierras, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Agrario, allí hay una paralización en las políticas de saneamiento físico legal, ¿no? De las comunidades. En algún momento se dijo por parte del Estado que primero se aseguraban las tierras de comunidades, se le otorgaba esa seguridad jurídica, ese título, y después se atendían a los títulos individuales. Pues en la práctica eso no ha sido así, ¿no? Venimos en el mismo esquema, ¿no? de favorecer a individuos que muchas veces se presentan como agricultores,
y que, y que no lo son, ¿no? Y eso también hay que decirlo, sobre todo en zonas donde las economías ilícitas están ahí como la principal fuente de ingresos de muchos de esa población que probablemente es una población empobrecida, ¿no? Entonces, hay una situación allí muy tensa que no tampoco se ha planteado respecto a presentarse muchos de estos grupos como agricultores, ¿no? Y que piden al gobierno regional que sea, pues, el acceso a tierras, ¿no? Y el gobierno regional, ¿no? ¿No? Las direcciones atienden a un grupo masivo, ¿no? En algunos casos porque están organizados y se otorgan tierras, pero el problema es otorgar o intentar hacerlo en tierras que son de pueblos indígenas, de comunidades nativas. Ahí es otro foco de tensión. Y hemos dicho que hay algunas que no están tituladas. En este caso, el gobierno regional hace todo lo posible para no titular a esa comunidad y otorgar a individuos ese territorio, ¿no? Bueno, el tema, esto está relacionado diríamos, a la situación de cambio climático, a la mitigación del cambio climático sin duda, donde las políticas también son insuficientes, ¿no? Tenemos un Ministerio de Ambiente que ha claudicado en su interés por proteger precisamente los bosques, los ríos, y su interés es otro, ¿no? Es económico, ¿no? Lo ha dicho directamente el actual ministro, ¿no? Tenemos hoy una COP16 sobre conservación de la biodiversidad en Colombia, muy cerca, un instrumento que nos abre los ojos a muchos que no lo teníamos en cuenta. Y el interés del Ministerio de Ambiente es estar allí presente precisamente para buscar oportunidades de negocios, ¿no? Entonces, es eso que vemos en distintos sectores. A eso me refiero con, diríamos, no solo un debilitamiento de la institucionalidad, sea Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario, sea Defensoría del Pueblo, sea Tribunal Constitucional, no solo hay un debilitamiento, sino hay un desmantelamiento de la institucionalidad, ¿no? Y eso lo vamos a seguir, diríamos, viendo, ¿no? Porque desde el Congreso de la República se promueven normas que precisamente van en ese mismo sentido, ¿no? Ujú, Hay un hartazgo ciudadano, pero que no se logra, diríamos, transcribir en una presión, ¿no? Hacia estas autoridades que si no, se sienten como libres de poder hacer lo que quieran y recoger las demandas individuales y los intereses individuales que no sabemos de dónde, ¿no? En muchos casos no sabemos, ¿no? En el caso de la minería ilegal, está claro, ¿no? Eh, que nos está llevando y nos va a llevar a un colapso, ¿no? Del cual, pues, las poblaciones indígenas, las poblaciones con menos recursos van a ser, como siempre, más impactadas. Y ya lo están siendo, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? El tema de desnutrición, ¿no? De falta de alimentos, ¿no? En esta última encuesta que salió de la FAO. ujú. Eh, y bueno, se va deteriorando, todo se va deteriorando, no de forma inmediata, pero es paulatina y los que pierden siempre son Pueblos. los de siempre, ¿no? Claro, exacto. Y por eso también que la justicia tarda mucho más, ¿no? Para, en estos casos de vulneración de derechos, delitos contra los pueblos indígenas, ¿no? Y ¿consideras que este incremento de violencia, la desprotección a los defensores y todo esos problemas que nos menciona desde el gobierno, traería como una consecuencia un escenario de que los pueblos dejen de proteger su territorio como una medida también de autoprotección, ¿no? Ya que frente a todo este incremento de casos, también los defensores, los líderes también temen por sus vidas y también por lo de su familia, ¿no? O en otros escenarios también se podría ver el incremento de migraciones, o cuáles son y qué serían las consecuencias en estos casos.
Muy buena pregunta, Sheila. Es difícil, de acuerdo a la actividad, ¿no?, que Ujú, estemos hablando, es difícil poder prever qué es lo que pueda pasar. Algunas cosas ya están sucediendo, ¿no? ujú, El tema de la minería ilegal yo creo que es un tema urgente que deberíamos atender, ¿no? La situación se ha salido de control, ¿no? No solo estamos hablando de las zonas amazónicas, en todo el ujú. Perú, En todo el el Perú. tema de la minería ilegal es una realidad que transforma los territorios. Y hay que fijarse que, claro, es necesario discutir sobre esto desde distintas perspectivas, ¿no? Habrá Ujú, un grupo que está en proceso de formalización de ese estatus, ¿no? Y que este mecanismo de la Redinfo, ¿no? No está cumpliendo sus funciones, habrá que revisar ese proceso, ¿no? Pero hay un grupo también, y eso no hay que soslayar esas situaciones, que le interesa operar de forma ilegal, ¿no? Porque obtiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, lo vemos presente en la zona del norte, en la zona del sur, centro, Amazonía, Ande, costa, está expandido, ¿no?, por todo el territorio nacional. Y bueno, y ahí hay responsabilidades y competencias que hay que asumirlas, ¿no? No las asume el actual gobierno porque además renuncia a su capacidad de generar un balance, un equilibrio de poderes, ¿no? Y no, pues, no es capaz diríamos, de todas las normas que se han venido planteando desde el Congreso, poderlas cuestionar, ¿no? No es capaz porque ya sabemos que depende, precisamente su supervivencia depende de ese Congreso y se somete a ese poder, ¿no? Entonces, hay que atender, ¿no?, esta situación porque lo que hace la ilegalidad, el crimen organizado, es principalmente destruir instituciones, ¿no? Eh, y, y esas pocas instituciones que funcionaban cada vez se carcomen, ¿no?, de corrupción, de intereses y terminan, pues, funcionando para cualquier cosa menos para el bien común, ni de la sociedad, ni del patrimonio ambiental, ni de la biodiversidad que tenemos, ¿no? La minería ilegal significa operar en áreas naturales protegidas, significa operar en territorios indígenas con títulos, significa operar en áreas de amortiguamiento, significa operar en todo, en cualquier lugar, sin ningún procedimiento administrativo que pueda fiscalizar, ¿no? Entonces, esa intención está muy clara dentro de un grupo que quiere moverse dentro de esas, de esas, diríamos, dentro de ese marco. Estas actividades están relacionadas con el narcotráfico. Ojo, ¿no? Hay una relación, diríamos, de relacionamiento entre ambas, entre la tal y legal. Entonces se benefician y buscan también beneficiarse entre ellas, ¿no? Eh, y de la misma forma, ¿no? Entonces, esto genera que se corrompan autoridades, funcionarios, y que se carcoma y se destruya y se desmantele instituciones a nivel nacional, regional y local. Eso ya sucede. Eso no es ningún secreto. La situación en materia de títulos, por ejemplo, que ocurre en algunas regiones otorgados así de forma corrupta, ¿no? Por las mismas instituciones regionales, certificados de posesión, ¿no? Un caos, ¿no? Que ya lo vemos en camino, ¿no? Y que es que, y es que diríamos el que opera y que por el cual estamos generando estas alarmas, ¿no? mm, Ahora, las consecuencias de esto, pues, son obvias, ¿no? En materia de institucionalidad. En materia de lo que está pasando con la gente, ¿no? O sea, diríamos que
que también hay que atender a que mucha de esa población empobrecida en gran medida, una de ellas la que va a trabajar, por ejemplo, a una draga en medio de la Amazonía, con una situación de condiciones de vida para poder generar ese trabajo, pues muy duras, lo hace por una también una acción, ¿no? Buscar un medio de vida, de económico para sustentar la vida de sus familias, ¿no? Y esta idea de que el Perú, ¿no? Que hace mucho tiempo se vino repitiendo que el Perú es un país minero y la minería para aquí, para allá, para todo lado, y que esa dependencia que además en forma de publicidad llegó a todos los lugares del Perú, pues nos ha generado que cualquier persona hoy plantee un emprendimiento, ¿no? Y se interne a algún lugar, cualquiera, a poder excavar, a poder utilizar metales tóxicos, ¿no? Mercurio, a buscar intentar tener una draga, y cualquiera lo puede hacer, ¿no? En esa idea de emprendedurismo que también desde el Estado, desde las empresas, han venido generando un emprendedurismo letal, ¿no? En este caso, y bajo el logo, ¿no? De que somos un país minero y es la única actividad principal la que debemos atender. Pues fíjate, ¿no? Son varios fenómenos que ocurren, ¿no? Que nos lleva al desborde, ¿no? De la minería ilegal, letal para el sostenimiento de la vida en general y para la naturaleza, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? El gran problema de esto es que no hay normas, ¿no? Simplemente se realiza como se puede, ¿no? El único fin es extraer el metal y poderlo vender a alguien, a un ente formal, finalmente. ¿Eh? Por eso hay la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de las grandes empresas también, ¿no? Porque ese oro finalmente sale y diríamos, no queda en la ilegalidad allí, ¿no? Logra entrar al espacio formal, legal y generar los beneficios que los tienen, ¿no? Entonces, ese fenómeno, pues ¿no? Estamos viendo, ¿no? Por otro lado, vemos que algunas empresas, ¿no? Grandes, ¿no? De gran minería, se vienen armando, vienen generando protocolos para también repeler a estas acciones que vimos en el caso de la minera La Poderosa, ¿no? En la zona de La Libertad, eh, teniendo protocolos para atender ese tipo de actividades como que las denominan terroristas, ¿no? Y lo que se avecina es ese, ¿no? Es una situación de violencia en distintos niveles, eh, que que no sé, con esta debilitamiento progresivo de las instituciones, si va a ser posible atenderlo, ¿no? Y responder a esa grave situación, ¿no? Para esto, ¿no? El gobierno nacional no tiene idea de lo que está pasando, ¿no? No es, está desconectado de la realidad, completamente desconectado, tratando incluso de contrarrestar esta última declaración de la FAO, ¿no? Respecto al tema de alimentación en el Perú. Es decir, desubicado, ¿no? Un ejecutivo que no está enchufado en lo que está sucediendo en el país. Para finalizar, ¿cuáles serían bueno, ha comentado también en varias oportunidades de que el gobierno no está actuando como debería ser para afrontar estos problemas, ¿no? Ha mencionado muchos problemas que hoy en día están afrontando los pueblos indígenas que traen en sí el problema de los asesinatos a defensores indígenas, ¿no? Hablamos de las actividades ilícitas, hablamos también de la crisis política, las represiones que han sucedido el año pasado. Entonces, todo ello sumado
también ha traído las amenazas hacia los defensores indígenas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las medidas que debería tomar el gobierno? Hablamos de gobierno, ministerios, autoridades en sí, para afrontar estos problemas de operaciones. Hablamos de la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas, como también la integridad y la vida de los defensores indígenas en el país. Sí, ante esta situación, a este panorama que más o menos hemos podido analizar, Ujú, yo diría que la primera acción, ¿no? Porque no veo una reacción por parte del Estado, ¿no? ujú, No creo que la haya en el próximo, en los próximos meses. Así es que es como pedir peras al olmo, ¿no? eh, para atender esta situación, ¿no? O sea, primero no lo va a haber por el tema de las represiones y el exceso de la fuerza en materia de las represiones de protesta que hubo el 2022-23, ujú, ¿no? Eso, olvidémonos, eso va a estar plagado de obstrucciones a la justicia, a las investigaciones y a asumir las responsabilidades, ¿no? Eh, no nos olvidemos que diríamos es la primera causa de por qué el actual gobierno no decidió llamar a unas elecciones, ¿no? claro, El segundo caso, este avance, pues obviamente que no lo va, excede el tiempo, excede diríamos, la complejidad para un gobierno que no está interesado en atender esto, ¿no? Vamos a ver el tema de minería, porque lo que sí he identificado, ¿no? Es que cada vez hay diríamos, una masa crítica, ¿no? A nivel de instituciones privadas, empresariales, mineras e incluso organizaciones de base social, organizaciones indígenas que coinciden, ¿no? En este análisis. Entonces, veamos, ojalá que pueda haber alguna reacción que pueda plantear desde estos espacios para generar presión al Ejecutivo. Al legislativo, pues no lo contemos aquí, porque el señor presidente del Congreso, Salguana, es alguien operador de la minería informal ilegal, ¿no? No podemos claro. soslayar eso. Entonces, él ha dicho que no va a generar ninguna norma durante este tiempo para no entrar diríamos, en intereses particulares dentro de su actual mandato, pero ya solo el que no quiera hacer normas, ¿no? Ya es un acto sospechoso, ¿no? Es Ujú, decir, que se quede todo como está actualmente. Y como claro, está actualmente, está mal. es una situación muy crítica. Bueno, ¿a qué se apela en todo esto? Que es lo que ya vienen haciéndolo hace muchos años los pueblos originarios, los pueblos indígenas, andinos, amazónicos, ¿no? En mayor medida los pueblos amazónicos. Si es que esta relación con el Estado es como la hemos planteado, ¿no? Y finalmente los espacios territoriales de las comunidades son espacios de extracción, ¿no? De despojo, ¿no? De expropiación de tanto los recursos de la naturaleza y de los mismos cuerpos de la población. Ante eso, pues nosotros como pueblos indígenas decidimos generar nuestros propios mecanismos. No queremos un Estado para que nos explote, ¿no? Mm, ¿Qué tipo de Estado es ese que explota y no cuida al ciudadano, que es el fin, ¿no? De este pacto social que tenemos? Entonces, recurrimos a formas cada vez más creativas diríamos, de protección, no solo de protección, sino también de ejercicio del derecho de autodeterminación, que es un derecho de los pueblos originarios. Y creamos pueblos, autonomías territoriales que hoy van en camino 8, me parece, ¿no? Empezando el proceso, ¿no? En la zona amazónica. ¿No? Principalmente llevado del ejemplo ahí del pueblo del gobierno territorial autónomo Huampís, ¿no? Y el caso también Aguajún, ¿no? Entonces, allí hay diríamos, propuesta muy clara de ejercicio del derecho de autodeterminación. Y para las acciones violentas, vemos, por ejemplo,
el fenómeno de cómo las guardias indígenas hoy están llegando a nuestro país ya con, ¿no? ya unos años para proteger precisamente a la población además, no solo en materia de protección, sino para también cumplir un rol social importante dentro de las comunidades. Eh, el pueblo Cacataibo, ¿no? está en aras de construir una guardia indígena Cacataibo, el pueblo Shipibo lo está de la misma forma. Hay experiencias muy cercanas en el caso de Colombia, en el caso de Guatemala, que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? Y a prever también, porque yo lo que he podido identificar es que hay mucha esperanza, como es comprensible, ¿no? Dentro de las comunidades indígenas, de que estas guardias van a poder solucionar algo, pero no, tampoco hay que pecar diríamos, de ser ilusos, ¿no? Estos son procesos que llevan tiempo y que van fortaleciéndose. Ante esa violencia, pues la autoprotección de los pueblos es importante, ¿no? Mecanismos de autoprotección que diríamos son muchas de las organizaciones de base y aliados que vienen trabajando en esas medidas. Ante un Estado laxo, ante un Estado con todos estos problemas y debilitamientos que hemos mencionado, son las propias organizaciones, son los propios pueblos que deben fortalecer sus mecanismos de protección y ejercicio de autodeterminación y también, ¿no? de representación política en los diversos espacios del gobierno del Estado peruano, ¿no? Eso es algo que no hay que olvidar, pero lamentablemente, y hemos visto que han cerrado, ¿no? esos mecanismos, el actual gobierno, el Congreso actual, está cerrando esos procesos de que se canalicen eh, una representación política indígena en el Congreso de la República, los gobiernos regionales, en distintos espacios, ¿no? Entonces, diríamos, eso no hay que quitarle la vista a esto, a estas Sí. acciones también políticas, ¿no? Claro. Eso principalmente. Claro, son todos esos puntos de agenda, ¿no? De los pueblos, las organizaciones indígenas también siempre han manifestado ello, ¿no? También es una de las causas de los problemas actuales, al no haber una representación y participación de los pueblos en los diferentes espacios de decisión es que pasan estos atropellos a sus derechos, ¿no? Agradecemos por su disposición en esta entrevista y la información compartida sobre este problema que poco a poco se está visibilizando en el país, ¿no? Por ejemplo, este problema de hace años, pero estamos viendo que está con mucha fuerza en lo que es las discusiones, la población se está queriendo informar más sobre ello y es importante conocer la realidad, ¿no? ¿Qué está sucediendo en nuestros pueblos? Porque sabemos que este tema de los defensores es un problema muy grave porque ellos son quienes defienden, ¿no? En los territorios, en la Amazonía, porque si ellos no están, ¿quiénes van a defender los bosques, no? Entonces es importante conocer también esta información, también para incidir, ¿no? Desde nuestras propias, desde donde nos encontramos, en los espacios que estamos para incidir en la protección de los derechos, ¿no? Muchas gracias, Luisa Yassi, por la entrevista y toda la información. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Continuamos con Causa y Nichis por ANP Radio.